Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hernández Martínez Esmeralda. Yo les voy a presentar un análisis descriptivo de pacientes diabéticos. Pues aquí vamos a presentar de igual manera por parte de la Facultad de Ciencias de la Salud Valle de Las Palmas, en la asignatura de Estadística Médica por el doctor Sotolar Alberto Guadalupe, pertenecientes al grupo 441, subgrupo 3. Primero que nada, vamos a hacer un enfoque hacia lo que es diabetes. La diabetes mellitus es un trastorno metabólico de causas diversas y que se caracteriza por hiperglicemia crónica y trastornos en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas, como resultado de anomalías en la secreción o el efecto de insulina. ¿Cómo funciona la diabetes? Pues la mayor parte de los alimentos que nosotros consumimos se convierten en glucosa. El páncreas es el órgano que produce la hormona insulina, la cual ayuda al organismo a aprovechar la glucosa. En las personas con diabetes, la insulina no funciona, por lo tanto el azúcar y la grasa aumentan en la sangre. Hay una falla ya sea en la secreción o en la función de la insulina. Como síntomas de los pacientes diabéticos va a estar la poliuria, la polidispepsia, la pérdida de peso, el hambre constante, el cansancio. También vamos a ver que tienen ellos piel reseca, infecciones recurrentes, ulceración en los pies y o gangrena. ¿A qué nos referimos? A que puede ser una úlcera gangrenosa o no. Falta de sensibilidad en las extremidades inferiores y disfunción eréctil, entre muchas otras. ¿Cómo vamos a diagnosticar a los pacientes diabéticos? Para esto nos vamos a apoyar de la historia clínica, primero empezando con una anamnesis y luego respaldándonos con estudios complementarios. Uno de estos estudios complementarios o prueba diagnóstica, pues van a ser la de los lípidos, donde encontramos glucemia plasmática en ayunas mayor a 126 miligramos por decilitro. Un criterio de un factor de riesgo es cuando la glucemia plasmática en ayunas está en 125 miligramos por decilitro. Ya cuando pasa a 126 miligramos por decilitro, pues ya pasamos a establecer un diagnóstico de diabetes mellitus. La hemoglobina A1C también va a estar por mayor a 6.5%. La glucemia plasmática a las 2 horas de sobrecarga oral de glucosa va a ser, la glucemia al azar, por así decirlo, va a ser mayor a 200 miligramos por decilitro. Síntomas de diabetes más determinación de glucemia al azar, más bien dicho, determinación de glucemia al azar mayor de 200 miligramos por decilitro está acompañado de síntomas de diabetes. Medidas generales y preventivas contra la diabetes mellitus. Pues tenemos el programa educativo estructurado, conocer la enfermedad para lograr el autocontrol y la adherencia al tratamiento. Esto es muy importante en los pacientes, dárselos a conocer. Si no está disponible, remisión al lugar más próximo donde sí lo esté. Hablando del paciente, se debe educar desde el momento del diagnóstico de manera continua y a solicitud. También apoyados de terapia psicológica. Adentrándonos más hacia el tema de estadística, algunos conceptos importantes que tenemos, pues principalmente tenemos estos 4. El número de datos, para esto no va a hacer falta ninguna fórmula, ya que solo es sumar todos nuestros datos. La R, que es el coeficiente de correlación, va a ser el valor mayor de nuestros datos menos el valor menor. La K es el número de intervalos que vamos a agrupar, que sería la raíz cuadrada del número total de datos. La TI, que es la amplitud del intervalo.
Ya cuando tengamos el intervalo, qué tan grande va a ser nuestro intervalo, pues esto lo vamos a calcular dividiendo el coeficiente de correlación entre el número de intervalos. Después ya pasamos a la que es la tabla de frecuencias. Tenemos la frecuencia relativa, que se expresa como FR. La frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia entre el número de datos, ya dependiendo de nuestros datos. La frecuencia relativa porcentual es muy sencilla, solo multiplicamos la frecuencia relativa por 100 y la frecuencia absoluta acumulada, pues aquí tenemos la fórmula. Tanto en porcentual como en no porcentual. Después tenemos estas medidas que, primero que nada, la media. La media es algo así como el porcentaje. Vamos a sumar todos nuestros datos y dividirlo por el número total de datos. La moda, que es el número que más se repite, y la mediana. Para las tres, pues aquí tenemos la fórmula. Nosotros vamos a orientarnos con enfoque de cuántos pacientes se diagnosticaron con diabetes mellitus. El número total de datos es 120. Dentro de estos 120 datos, vamos a sacar todo lo que ya expliqué anteriormente. Tenemos aquí en la frecuencia, vamos a tener 4 agrupaciones. Dentro de la primera solo van a estar 8 pacientes diagnosticados con diabetes desde los 31. Este grupo va a ser de los 31 hasta los 45 años de edad. Después tenemos el segundo grupo, donde pertenecen 36 pacientes, cuales se les diagnosticaron con diabetes mellitus desde los 46 hasta los 60 años de edad. Después tenemos el tercer grupo, donde pertenecen 48 pacientes, y lo vemos es el número más grande, es el grupo más grande, donde tenemos un intervalo desde los 61 hasta los 75 años de edad. Y después de eso, pues tenemos ya el último grupo, donde solo pertenecen 28 pacientes que han diagnosticados con diabetes mellitus desde los 79 hasta los 90 años de edad. Vemos que si sumamos todos los números de nuestra frecuencia nos va a dar el total de datos, que son 120 datos. Frecuencia relativa porcentual. Tenemos la media, tenemos la moda, que es el número que más se repite, y la mediana. Tenemos el rango, la desviación estándar, la desviación media y la varianza. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.